Mi nombre es Jefferson Hernández y por la gracia de Dios tengo la dicha de predicar una vez más su bendita, poderosa y suficiente palabra a fin de exponerles cómo luce el sometimiento a las autoridades y la compasión hacia los enemigos. Y para ello les invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 21, y los versículos que nos corresponde estudiar hoy son los últimos versículos de este capítulo, del versículo 36 al versículo 40. Mientras que hallan este pasaje, aprovecho para mencionar que según el contexto, los judíos de Jerusalén estaban estremecidos y confundidos tras algunas especulaciones que surgieron en contra de Pablo, las cuales desencadenaron un gran alboroto fuera del templo que por poco acaba con la vida del apóstol. Pues como vimos el domingo anterior, si el comandante y los soldados de la torre del lado del templo no hubieran aparecido en ese momento, hubieran matado a Pablo. Y muestra de eso, de que la intención de estas personas era asesinarlo, es que cuando se llevaron a Pablo arrestado, encadenado, con sus manos y pies atadas, cuando se lo llevaron, mientras lo llevaban, esta gente clamaba a gritos que lo mataran. Con eso en mente y con Biblia en mano, les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra de Dios para que vean y oigan qué hizo Pablo mientras los soldados lo llevaban a dicha torre. Hechos capítulo 21, versículo 37 al 40. Cuando estaban por llevarlo adentro, Pablo le dijo al comandante: ¿puedo hablar con usted? ¿Hablas griego?, le preguntó el comandante sorprendido. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo y llevó el desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? No, contestó Pablo, soy judío y ciudadano de Tarso de Cilicia, que es una ciudad importante. Por favor, permítame hablar con esta gente. El comandante estuvo de acuerdo. Entonces Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas para pedir silencio. Pronto un gran silencio envolvió a la multitud y Pablo se dirigió a la gente en su propia lengua, en arameo. Padre, Señor, concluyendo este capítulo, Señor, te rogamos de que así como nos has estado hablando durante los últimos 20 capítulos del libro de los Hechos, también lo hagas en este capítulo 21 y en todos los que nos faltan, Señor. Que nuestras vidas sigan siendo transformadas para tu gloria, Señor. Y una vez más, te ruego, Señor, reconociendo que no soy digno de ello, te ruego que me uses. En el nombre de Jesús. Amén. Como pueden observar, Pablo, bajo esas circunstancias, solicitó al comandante 2 permisos. Primero, pidió permiso para hablarle a él. Y en segundo lugar, un permiso más para hablarle a quienes deseaban verlo muerto. Una escena que nos permite contemplar cuán educado era Pablo. No solo a nivel académico, sino también a nivel relacional. Pues como ven, Pablo no se atrevió a hablar sin antes contar con el consentimiento
del comandante, la persona en autoridad, demostrando así sumisión, respeto y honra a las autoridades del Imperio Romano, lo cual era predecible, pues basado en los escritos de Pablo, era de esperarse que él se sujetara a las autoridades del gobierno. Pues de acuerdo con Romanos capítulo 13, versículo 1 al 5, su convicción era que todos debemos someternos a las autoridades del gobierno. ¿Por qué? Porque toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, dice Pablo, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Aquí está la clave. Haz lo correcto y ellas te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien. Pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte y están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, refiriéndose a las autoridades del gobierno, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. De ahí porque Pablo no hizo pataleta, ni tampoco irrespetó al comandante, ni a ninguno de sus soldados, como hacen algunos desadaptados cuando los arrestan. Pues como dije al inicio, Pablo era una persona muy educada, era una persona respetuosa, una persona con modales a nivel relacional. En cuanto a su educación académica, el versículo 37 nos cuenta que Pablo no solo hablaba arameo, el idioma que hablaban en ese momento los hebreos, sino también griego, el idioma que distinguía a los estudiosos de la época. De hecho, cabe añadir que según algunos eruditos, todos estos coinciden en que existe la posibilidad de que Pablo también hablaba el hebreo antiguo, ya que este era el hebreo de las escrituras que estudiaban en las sinagogas, y además de eso también hablaba latín, ya que este era el idioma oficial del Imperio Romano. Un dato que nos ayuda a entender por qué el comandante se sorprendió al oírlo hablar griego. Pues hasta ese momento él supuso, basado en todas las especulaciones que surgían cuando él preguntó, ¿quién es él? ¿Qué hizo? Basado en todo lo que oyó, él supuso que Pablo era un criminal. Y por lo tanto, se llevó una gran sorpresa al ver que este supuesto criminal era un políglota. O sea, una persona que habla varios idiomas y entre esos el griego, el idioma de los estudiosos. Que era un políglota y no un líder de sicarios, como él pensaba. Al ver eso, el comandante decidió preguntarle a Pablo lo siguiente en el versículo 38. ¿No eres tú? Mire una de las versiones que él había oído en todo ese escándalo que se formó. ¿No eres tú el egipcio que encabezó una rebelión hace un tiempo
y llevó al desierto a 4,000 miembros del grupo llamado los asesinos? A lo que Pablo respondió, no, no, soy judío, de hecho, y ciudadano de Tarso de Cilicia, una de las ciudades más importantes de la época, debido precisamente a su nivel académico, pues al igual que las ciudades de Atenas en Grecia y Alejandría en Egipto, Tarso de Cilicia, actual Turquía, contaba con prestigiosas escuelas de filosofía, retórica y educación avanzada, que a nuestra época vendría a ser la educación avanzada de la universidad. Sabiendo eso, debo destacar que luego de aclarar dónde nació, luego de decirle, mire, yo soy ciudadano de Tarso de Cilicia, Pablo, después de aclarar eso, aprovechó su interacción con el comandante para pedirle que lo dejara hablar con aquellos que deseaban verlo muerto, lo cual le fue concedido en el versículo 40, por lo que Pablo se puso de pie en las escaleras e hizo señas. La seña puede haber sido de esta forma, puede haber sido de esta forma, no lo sabemos, pero sabemos que hizo señas para pedir silencio. Y aprovechando el silencio que envolvió a la multitud, se dirigió a la gente, oigan esto, en su propia lengua, en arameo. Es decir, el idioma que adoptaron los hebreos durante el exilio babilónico. Pues así como muchos inmigrantes empezamos a hablar y pensar y en ocasiones hasta soñar en el idioma que más oímos, asimismo los 70 años de exilio en Babilonia hicieron que los israelitas comenzaran a hablar menos hebreo y más arameo. ¿Por qué menciono esto? Lo menciono porque a pesar de que Pablo pudo aprovechar ese momento para demostrar su inocencia en el idioma que hablaba el comandante, Pablo prefirió dirigirse a la gente en la lengua que ellos entendían, lengua que quizás el comandante no entendía en absoluto. Pues basado en lo que veremos en el capítulo 22, la intención de Pablo no era demostrar su inocencia frente a aquel que podía liberarlo, sino más bien contarle a sus enemigos acerca de Jesús. En pocas palabras, su mayor deseo, su mayor preocupación no era su propia liberación física, sino la liberación espiritual de quienes querían verlo muerto. Lo cual nos da una idea de lo que había en el corazón de Pablo. Pues a la luz de este relato, mientras su mente rebosaba de buenos modales e intelecto, su corazón rebosaba de amor y compasión para todos, incluso para aquellos que lo odiaban. Eso es como, y lástima, siempre hay agüita aquí, y no es para que me traigan agua, tranquilos, pero es que siempre hay una botellita de agua. Ustedes saben que esas botellitas, uno medio las aprieta y ¿qué pasa? Si no tiene la tapa, se derrama. Esto es solamente ponerle algo de presión y usted se da cuenta de qué es lo que hay adentro. Así mismo las personas. Bajo presión es que tú te das cuenta lo que hay en esa persona.
Una persona que bajo presión inmediatamente reacciona con enojo. Pues tú te puedes dar cuenta que es una persona violenta. Una persona que bajo presión de repente cambia versiones, tú te puedes dar cuenta que su corazón está lleno de engaño, de mentira. Y así sucesivamente. Cuando una persona bajo presión, que de pronto está pasando una dificultad económica y a otro le comienza a ir bien, y esta persona bajo presión no se contenta de eso, usted puede darse cuenta que es una persona egoísta, envidiosa. Y así sucesivamente. En el caso de Pablo, la presión reveló algo. Ese hombre no solamente era un hombre capacitado intelectualmente, con modales para pedir permiso antes de hablar. Ese hombre también estaba lleno de amor y de compasión. ¿Qué aprendemos de este relato? Al menos 5 verdades. En primer lugar, aprendemos que las autoridades deben ser tratadas con respeto. Han sido colocadas por Dios. En segundo lugar, esto nos enseña que la conducta de un creyente debe reflejar sus convicciones. ¿Cuál era la convicción de Pablo respecto a las autoridades del gobierno? Que había que someterse. Y si hubiéramos seguido leyendo, usted se va a dar cuenta que en el versículo 6 y 7 de Romanos 13, él literalmente dice que debemos, además de pagar nuestros impuestos, debemos honrar y respetar a estas autoridades. Eso es lo que Pablo escribió unos meses antes, desde Corinto, que esto sucediera. Una cosa es escribir. Y de igual manera, una cosa es decir. Otra cosa es vivir. Y Pablo está demostrando que él vivía según sus convicciones. Y así mismo debería ser cada creyente. La conducta de un creyente debe reflejar sus convicciones. En tercer lugar, esto también nos enseña que la misión del creyente, no es defenderse. No es defender su propia reputación. Eso se le deja al Señor. La misión de nosotros es testificar acerca de Cristo. Y eso fue lo que hizo Pablo. En cuarto lugar, esto también nos enseña que la educación académica, la educación relacional, son útiles en la obra de Dios. A Pablo no le hubieran concedido el permiso de hablar si él hubiera respetado al comandante. Y Pablo no hubiera podido dirigirse al comandante en griego si no hubiera tenido esa capacidad académica. Pablo supo usar esa educación relacional y académica en la obra de Dios. En quinto lugar, esto también nos enseña que aún los enemigos deben ser tratados con amor y compasión. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante. Estoy seguro que usted no se puso tan elegante hoy para venir a este lugar solo para tener información. Si eso hubiera sido el caso, usted hubiera podido ir a una biblioteca y ahí abrir libros de historia, y estos le pueden dar más información que la que yo le di ahora. Usted está aquí con expectativa de oír la palabra de Dios porque su anhelo, y ojalá sea así, es que Dios lo transforme. O dicho en otras palabras, más que información, ¿qué queremos? Queremos transformación. Queremos ver cómo tomamos esta palabra y la aplicamos a nuestra vida. Así que, para que conste que son ustedes los que quieren oír cómo aplicamos este mensaje a nuestra vida, voy a contar hasta 3 y ustedes hacen la pregunta.
número uno, perdón, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? Bueno, aunque las personas te deseen lo peor, ámalos. Ámalos. O como dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo, otro que no solamente habló, Él vivió conforme a lo que enseñaba. Él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44 al 47, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos, en el cielo, perdón. Pues Él da la luz del sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Así que amemos a aquellos que nos desean lo peor. En segundo lugar, por amor a Cristo y para su gloria, sometámonos a las autoridades. O como dijo el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 14, por amor al Señor, sométanse a toda autoridad humana, ya sea al rey como jefe de Estado. Recuerde que para aquel entonces no habían presidentes, eran reyes. Ya sea al jefe de Estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Trayendo esta realidad a la actualidad, esto incluye a la policía. A la policía, a los policías debemos respetarlos. Esto incluye a los soldados del ejército. A ellos hay que honrarlos. Esto incluye a aquellos agentes del FBI y otras organizaciones del gobierno que atacan los carteles para desmantelarlos. Esto también incluye ICE. Sométanse a toda autoridad humana. Un cristiano que en un momento dado es arrestado por ICE no debería comportarse como los no creyentes, con insultos, con pataletas. De hecho, aunque no te arresten, tú no deberías, ni yo tampoco, participar en esas campañas en las que se intenta insultar a las autoridades. Pues a ellos, el rey, o sea, el jefe de Estado, los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal y a que honren a los que hacen el bien. Así que, vuelvo y repito, por amor a Cristo, sometámonos a las autoridades. Pablo nos dio el ejemplo. En tercer lugar, y no solamente Pablo, Jesús también. En tercer lugar, andemos conforme a lo que aprendemos en la Biblia. O dicho de otra forma, andemos según nuestras convicciones. Y más si nosotros enseñamos a otros, que lo que enseñamos sea consecuente
que se alinee a lo que hacemos, a cómo vivimos. En otras palabras, o más bien en las palabras del medio hermano de Jesús, y esto aparece en Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Ya dije que debemos amar aún, incluso a los que nos desean lo peor. Debemos someternos a las autoridades. Debemos andar conforme a nuestras convicciones. En cuarto lugar, dedícate a testificar acerca de Cristo, incluso mientras enfrentas pruebas y hostilidad. No te distraigas por las pruebas que enfrentas. No te distraigas por la oposición que surge. Mantente concentrado, mantente concentrada en proclamar a Cristo. Como dijo Pablo en 2 Timoteo 4:5, tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en defenderte. Pablo no se defendió. Ocúpate en demostrar que tú eres inocente y que toda esa multitud que está diciendo cosas de ti, Pablo, están equivocados. No. Ocúpate en decirle a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. O dicho de otra forma, ocúpate en compartir a otros el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la buena noticia de lo que Dios, y aquí, por favor, amigos y amigas, pónganme en atención, esto es una gran noticia. Esta es la buena noticia de lo que Dios, siendo santo y justo, hizo para salvar a pecadores por gracia a través de su Hijo Jesucristo, quien vivió una vida impecable. Murió injustamente en una cruz para sustituir a pecadores y así saldar la deuda que nosotros tenemos. Vivió de una manera impecable, murió injustamente y resucitó de entre los muertos. ¿Para qué? Para brindar perdón y vida eterna a quienes se arrepienten de sus pecados y confían en Él. Mi querido amigo, mi querida amiga, esta es una gran noticia. Hay esperanza para ti, pecador. Dios te está poniendo delante una salvación que se recibe, no que se adquiere, se gana, se logra. Porque la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto no es de vosotros, porque no es por obras, para que nadie se gloríe. No desaproveches esta oportunidad, te lo ruego. Arrepiéntate. Confía en Cristo. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. En quinto y último lugar, quiero dirigirme a quienes tienen hijos y luego hablarle a los jóvenes. Si tienes hijos y no sabes cómo vas a pagar su universidad, cómo vas a pagar su educación académica, toma en cuenta que tu obligación ante Dios no es, jamás ha sido y nunca será cubrir el costo de su educación académica, sino educarlos por el camino correcto, con la esperanza de que anden y permanezcan en dicho camino para siempre. Como dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores,
no lo abandonarán. Hermanos, piensen por un momento, ¿qué sería de nuestra iglesia y de las iglesias del mundo y de las iglesias que se planten si todo cristiano, padre, madre, se comprometiera a educar a sus hijos con una mentalidad del reino, es decir, para la gloria de Dios? Imagínense qué ocurriría si cuando yo le estoy enseñando a mis hijos a saludar, cosa que deberíamos de hacer todos. Toma tiempo, hermanos, toma tiempo, pero intentémoslo. Si le enseñamos a nuestros hijos, mira, saluda cuando llegues a un lugar. Mira, a los mayores, dirígete a ellos con respeto. Mira, no vengas a interferir cuando tengo una conversación con otro adulto, a interrumpir. Aprende a pedir la palabra. Hermanos, si pensáramos en ese tipo de cosas, modales, con una mentalidad de reino, esto no sería para que digan, wow, qué educados son los hijos del hermano tal. No, esa no debe ser nuestra intención, porque estaríamos criando hijos para nuestra propia gloria. Para la gloria de Dios es que yo quiero que mis hijos, mis hijas, sean excelentes ujieres. Que cualquiera que venga a la iglesia donde ellos se congreguen pueda decir, yo fui a esa iglesia y fueron tan amables porque había un grupo de jóvenes que no, desde que llegué me sonrieron, se acercaron a mí y me dijeron, buenas tardes, qué bueno que está aquí. Y no como puede ocurrir en ciertos lugares donde los jóvenes muchas veces son groseros. Y lo más triste de todo es que usted va y mira a los adultos y son igual de maleducados. Hermanos, ¿qué tal si pensando en el reino? Nosotros decimos que vamos no le podemos pagar la universidad, pero le voy a enseñar buenos modales. Y como ahorita nuestra iglesia ofrece una oportunidad para instruir a sus hijos en artes, enseñarle talentos musicales. Imagínense si como padres nosotros dijéramos, hijo, te animo. Es más, hasta te premio si quieres, para que asistas a estas clases. No pensando en, es que yo quiero que después digan, wow, ¿ustedes han visto a los hijos de tal familia? La cantidad de talentos que ellos tienen. No, si eso es lo que tú tienes en mente, tú quieres talentos para tus hijos para tu propia gloria. Pero ¿qué si yo deseo que mis hijos aprendan a tocar un instrumento musical para que el día de mañana, cuando se vayan de misioneros, cuando se unan a la plantación de una nueva iglesia, desde sus inicios ellos puedan decir, mira, le digan al plantador, no te preocupes, yo voy a servir en el área del canto. Mis papás, que no sabían cantar, hicieron el esfuerzo para traerme unas clasecitas donde aprendí a cantar para la gloria, no de mis padres, no para mi gloria, para la gloria de Dios. Amén. Y para ustedes los jóvenes, ya hablé a los padres, para ustedes los jóvenes y aquí jóvenes menores de edad, también jóvenes adultos. I must remind you in your own language that a college degree is not the main goal of life, but simply a means that you can use to proclaim the gospel among professionals. Or if you choose a career that allows you to work remotely, please
think about this as a means to testify about Jesus among the nations, to people in parts of the world who have never heard about him. For the ultimate goal is not to earn a degree and make money, but to live for the glory and the cause of Jesus Christ. Como diría Marco Rubio, a los que no me entendieron, solo les estaba contando que me cambié de seguro y que he ahorrado mucho dinero con Geico. Se les está dando un buen consejo, padres. Mi oración para todos es que aprendamos a vivir con la misma convicción e integridad del apóstol Pablo, quien no estaba haciendo otra cosa más que imitar a Cristo. A tal punto que él dice, imitadme a mí, como yo imito a Cristo. Y por eso oro, para que todos aprendamos a vivir así, respetando y amando a todos, sometiéndonos a las autoridades y anunciando a Cristo, cueste lo que cueste. Que Dios nos ayude.